Bueno, buenos días. Soy el doctor Leandro Dionisio y he sido invitado para compartir con ustedes una clase sobre bullying, una problemática que emerge, ¿no es cierto?, que es actual, que pareciera que viene a instalarse y crecer, un fenómeno muy parecido a lo que ha pasado con el consumo de sustancias y que obviamente tenemos que tenerlo en cuenta porque ya para los registros epidemiológicos tanto de la Organización Panamericana de la Salud como para la Organización de las Naciones Unidas, constituye o tiene características de ser una epidemia. ¿Sí? Voy a compartir con ustedes un Power para que lo podamos comprender el fenómeno y actuar sobre él a través de protocolos que nos permitan, digamos, concretamente tener una actuación homogénea y de tal modo que realmente podamos al menos no solo reflexionar sobre la problemática, sino verdaderamente actuar sobre ella. ¿Sí? Como les decía, el bullying es una problemática institucional en crecimiento. ¿Sí? De todos modos, no podemos analizar el bullying fuera del contexto de lo que pasa con estos nuevos modos de comunicarnos y de relacionarnos, en donde pareciera que la violencia es un fenómeno casi permanente de nuestros paisajes. Si uno analiza cualquier periódico de cualquier día, seguramente va a encontrar noticias de estas características en donde la violencia como modo de relacionarnos está constituyendo un fenómeno casi permanente, como decíamos, de nuestros paisajes. De hecho, Argentina encabeza el índice de homicidio en el Cono Sur, mucho más alto, casi el doble que Chile y que Uruguay. ¿Sí? En este contexto es que nosotros también tenemos que analizar, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre con el bullying. Porque el bullying es una tipología de violencia. ¿Sí? Este fenómeno que se ha dado ya a denominarse la epidemia del siglo XXI, por lo menos antes de la pandemia así lo manifestábamos, fue tratado en el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en el año 2000. ¿Por qué? Porque la Organización Panamericana cada 10 años realizaba estudios de morbimortalidad de la población y observaba que ciertas enfermedades, ciertos modos de morir, se repetían cada 10 años sin ninguna modificación. Los técnicos alertaron que a partir del año 97, que se estaban recibiendo los datos para armar el informe epidemiológico 2000, esto estaba mutando. Y la mutación se orientaba hacia observar con preocupación que las lesiones empezaban a ocupar entre las morbilidades y causa de muerte las 5 primeras causas. ¿Sí? Indudablemente esto obligó a las universidades a empezar a estudiar el fenómeno. De hecho, la mayoría de las investigaciones que se llevan a cabo son de universidades, tanto públicas como privadas, y ya tenemos algunos avances sobre el asunto. Primero, entendemos que las relaciones violentas son relaciones de fuerza que van a producir daño y que tienen una direccionalidad, una intencionalidad. O sea, no puede haber violencia sin intencionalidad, daño y relación de fuerza o relación de poder. Para algunos autores la violencia es una agresividad alterada, ¿sí? Porque la agresividad es una reacción natural de cualquier especie animal que tiende a poner el límite y protegernos. Cuando se distorsiona y aparecen otras cuestiones, otros valores culturales, otras miradas, otras interpretaciones, y se distorsiona la reacción agresiva, es cuando nosotros le llamamos violencia. ¿Sí? La violencia tiene consecuencias en innumerables ámbitos
Indudablemente que en el ámbito de la educación, yendo ya a nuestro tema, ¿no es cierto?, aumenta el ausentismo escolar de los estudiantes, aumenta la deserción, nos trae trastornos de conducta, aprendizaje, o sea que por ahí el fenómeno no se manifiesta en términos estrictamente de violencia, sino a partir de la consecuencia que la violencia genera en los sujetos, ¿no? O sea, lo terminamos identificando a partir de que aumenta el ausentismo, hay deserción, hay trastorno de conducta y aprendizaje, etcétera, etcétera. Para la Organización Mundial de la Salud, en el cuadro de clasificación, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en la violencia, la autoinfligida, la interpersonal y la colectiva. Y el bullying aparece en el último cuadro rosa, que lo pueden ver en el centro prácticamente, donde dicen la violencia interpersonal, lugares públicos, instituciones, lugares de trabajo. Por supuesto que el tema pareja, violencia doméstica es quizás el más abordado. Eso no es como el maltrato de menores, que ya vamos a dar una clase sobre eso, igual que el maltrato padre. Eso no implica que el bullying no deba ser considerado también como parte de lo más estadísticamente importante, en términos obviamente epidemiológicos, ¿no es cierto? Además, como les decía, está en aumento y nos ha obligado a entenderlo desde una perspectiva ecológica. O sea, no se puede estudiar el fenómeno de esta agresión alterada de la violencia sin entender qué características hay en el individuo que la produce o en el individuo que la sufre, en las relaciones de estos individuos, en la comunidad a la que se pertenece y en la sociedad a la que pertenece esta comunidad. Porque este modelo ecológico es precisamente el que nos puede permitir entender y analizar con qué intervenciones actuar frente a este fenómeno. Nosotros sabemos que los factores individuales tienen su importancia, que puede haber cuestiones que tengan que ver sobre todo con trastornos de personalidad, porque el trastorno de personalidad hoy dentro de la psicopatología es lo que más nos acerca a actitudes o conductas de características violentas, ¿no es cierto? Pero no podemos dejar de analizar el grupo familiar, los amigos, tanto como el entorno social y lo comunitario, en donde surgen estas cuestiones, porque obviamente que todo lo que tenga que ver con prejuicios, modos de pensar, la sexualidad, el género, las características de un sujeto, tienen mucho que ver con la cultura e impactan esencialmente tanto en la comunidad a la que se pertenece como en la familia a la cual, digamos, de la cual surge este tipo de individuos. De hecho, para López Ibor, que es un experto en la materia, un experto español, por ejemplo, augura un aumento en los trastornos de personalidad por la relación que existe entre los factores de crianza de los cuidadores, padres o madres, sobre los niños, ¿no es cierto?, que facilitan o generan los factores protectores para que los trastornos de personalidad no ocurran. Por lo tanto, digamos, esto es un estudio que nosotros tenemos que hacerlo de manera integral, ¿sí? Cuando hablamos de los factores familiares, también nosotros tenemos que comprender de algún modo cómo ha variado a lo largo de estos últimos tiempos, tanto la estructura familiar, miren esta foto de 1850, una foto casi diría, sin ser pañuelo verde, pero una foto extremadamente patriarcal. Está el hombre sentado, la madre a su lado y muchos niños, ¿no es cierto? Que por supuesto a fines del siglo XIX hay un poco de horizontalización, pero si ustedes observan, la mujer llena de niños es más en la que sostiene a los niños, más que el padre, el varón, el marido que está a su lado, ¿no es cierto? Y cómo esto evolucionó, además incorporando las tecnologías que prácticamente forman parte de la familia, ¿no es cierto?, a ver cuál es la familia del siglo XXI. ¿Qué es la primera reflexión que tenemos que hacer? Porque si no actuamos sobre la familia, si no analizamos a la familia, es poco probable
que podamos modificar estas pautas conductuales y de relacionamiento, ¿no? Estamos viviendo una época en donde la familia parece como disgregada, de alguna manera pareciera que se han perdido cierto respeto a la organización, a la estructuración de la familia. Existen muchas familias de características innovadoras, algo que antes no se veía. Yo creo que estamos indudablemente en una transición, ¿sí? Pero en esa transición tenemos que cuidar algunos elementos claves que son imprescindibles para evitar los trastornos de personalidad o las desviaciones de personalidad, que no necesariamente van a ser algunas patológicas, pero que están íntimamente ligados a los hechos de violencia que estamos acostumbrándonos a ver cada día, en cada momento de nuestras vidas, ¿sí? Fíjense que hay un montón de dibujos, grafitis, que nos hablan de la falta de límite que existe. El límite es un elemento central tanto en la violencia como en el consumo de sustancias, está absolutamente estudiado. Y por supuesto, otros elementos que nos permiten abordar o entender lo que significa una familia vulnerable en esta cuestión. Y aquí hace falta al menos destacar algunas características que yo las he puesto en esta gráfica. Ustedes observarán ahí aislamiento social, ambiente de abandono y no cuidado, conflictos maritales, confusión de roles, decisiones contradictorias en los padres. ¿Cuántas veces decimos que frente a una decisión que debe ser bajada a los hijos, y digo bajada porque las jerarquías no son la misma, la de la díada, padre-madre, que la de los hijos, y las triangulaciones, o el doble discurso, o la decisión contradictoria, lo único que hace es romper los límites y la estructuración de estos sujetos, la supremacía masculina en las decisiones, una sobresexualización, quizá dada también por las imágenes, los videos, todas las cosas que estamos acostumbrándonos a ver con cierta frecuencia y no hay ningún límite para los niños en las pantallas, lo que hace que sea evidente la falta de supervisión o una supervisión deficiente, ¿no? Con ausencia de límite. Todo esto constituye lo que se llama una familia vulnerable y que va de alguna manera a facilitar el desarrollo de niños con dificultades, ¿no? Uno podría pensar, ¿tiene que ver con malos tractos, con la sexualidad, o sea, con el sexo o el género al que se pertenece, la edad, las hormonas? Bueno, hay una serie de hipótesis sobre esta cuestión, ¿no? Pero en realidad, como yo les decía, la conducta agresiva es una conducta reactiva, fisiológica, que nos permite defendernos, protegernos. Es un proceso adaptativo. Lo que tiene la conducta agresiva que frente a ciertos fenómenos que se genera en la víctima, el agresor tiende a inhibirse, ¿sí? Esto, por ejemplo, yo lo llevo a veces en lo cotidiano. Vieron que a veces uno dice, ubiqué el auto en un mal lugar y recibo el insulto de un transeúnte que dice, pero ese lugar era mío, vos me lo quitaste, papá, que es muy frecuente en nuestra cultura. Yo podría tener una conducta agresiva y eso desencadenaría precisamente un encadenamiento hacia arriba de conductas agresivas. Pero si yo pido disculpas, si yo me muestro compasivo con esta persona enojada, inhibo ese estímulo. Y al inhibirlo, lo limito y disminuye la agresión, ¿sí? Indudablemente que esto no es tan simple en la violencia, porque la violencia es una agresividad alterada. Está cargada de significados socioculturales, hay creencias, ¿no es cierto? Hay una intención de hacer daño, lo que obviamente modifica las pautas inhibitorias, ¿sí? Pero yo insisto con que hay que sostenerla, porque la pauta inhibitoria modifica también, o limita por lo menos, la posibilidad de entrar en una agresión en cadena. Las neurociencias nos han enseñado, por ejemplo, que las conductas
en este caso las conductas agresivas o violentas, son la síntesis entre lo que pensamos y lo que sentimos. O sea, lo que yo pienso, que puede estar relacionado con mis ideas, mis valores, mis creencias, se conectan con mi sistema emocional y mi sistema de sentimientos, y en esa conjugación se produce la conducta, ¿sí? Para que exista una conducta agresiva, como ya lo dijo Bass en 1961, tiene que aparecer pensamientos de hostilidad y la emoción vinculado a la ira. La conexión entre pensamiento de hostilidad e ira nos produce la agresión, ¿sí? Que la agresión a su vez puede ser reactiva, en el caso de la agresión fisiológica, que nosotros le llamamos agresión del enojo. Yo me enojo y reacciono. Y si no, instrumental. Que instrumental es cuando yo tengo una intencionalidad. Y en la intencionalidad, entonces ahí sí aparece la violencia, porque yo puedo planificar, puedo meditar sobre qué maldad hacer, sobre qué conducta agresiva llevar a cabo, ¿sí? Que puede ser una lesión, hasta puede ser un homicidio, ¿no? Y en este campo, indudablemente, tiene mucho que ver la deformidad de lo que es la reacción fisiológica de la agresión. En un trabajo que nosotros hicimos en el 2016, actualmente estamos con otro trabajo haciendo sobre femicidas particularmente, pero en aquel trabajo del 2016 ya nos daba que en el caso de la violencia intrafamiliar el porcentaje mayor tiene que ver con el sexo, o sea, hay mayor agresividad en el sexo masculino que en el femenino. De hecho, muchos conectan a la testosterona con conductas agresivas. Esto no necesariamente es sinónimo de violencia, vuelvo a decir, porque la violencia hay una carga de elementos subjetivos, de interpretación y de hostilidad que no necesariamente son una reacción fisiológica. El fenómeno interesante de este estudio es que más de la mitad no presenta psicopatología, o sea, no hay enfermedad. O sea que hay una conducta violenta, en este caso en el intrafamiliar, ¿no es cierto?, que está cargada de subjetividad sin patología. Y cuando analizamos la patología, por supuesto, lo que está con alta frecuencia, ustedes pueden verlo ahí perfectamente, con alta frecuencia, el consumo de sustancias, ¿sí? Nosotros creemos que en este estudio, la segunda parte es el trastorno de personalidad, porque creemos que la depresión se la ha confundido, el diagnóstico de depresión en este estudio, con los trastornos de personalidad borderline, que suelen tener inestabilidad emocional y por momentos se muestran con características depresivas, lo que obviamente distorsiona el diagnóstico clínico. Pero en estudios longitudinales se observa que la primera línea epidemiológica es el consumo de sustancias, y la segunda línea son los trastornos de personalidad. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Si bien no superan el 40% de los casos, en ese 40% muchos tienen que ver con consumo y muchos tantos otros con depresión, ¿sí? Como les decía, la doctora López Ibor habla mucho de los trastornos de personalidad. Nosotros ya se han creado centros de atención, porque el trastorno de personalidad es una psicopatología difícil de tratar, se necesita de trabajo de grupo, no sirve el trabajo individual, es muy limitado. Obviamente que se requiere de expertos en el tema para poder trabajarlo verdaderamente, sobre todo en la adolescencia, que es cuando empiezan a aparecer los rasgos, ¿no? Y esto obviamente trae, digamos, consecuencias en cómo se configura ese trastorno de personalidad, que en este caso son los más difíciles de abordar, como les decía.